Buen día, compañeros. Nosotros somos alumnas del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco, de la materia Modelos Estocásticos. Mi nombre es Yolanda Cuchillo Sánchez. Y Susana Martínez Tolentino. El tema que abordaremos hoy será el darle respuesta a la pregunta número 11 sobre qué es una variable aleatoria discreta y qué es una variable aleatoria continua y la aplicación de estas en la ingeniería civil. Como introducción tenemos que se denomina variable aleatoria a la función que adjudica eventos posibles a números reales, cifras, cuyos valores se miden en experimentos de tipo aleatorio. Estos valores posibles representan los resultados de experimentos que todavía no se llevaron a cabo o cantidades inciertas. Las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas. Una variable aleatoria es discreta cuando se puede tomar un número finito o infinito numerable de valores, mientras que una variable aleatoria continua puede tomar un número infinito no numerable de valores. Como definición de la variable aleatoria tenemos que es una función que asigna un valor numérico a cada posible resultado de un experimento aleatorio. En otras palabras, es una forma de cuantificar los resultados de un fenómeno que tiene algún grado de incertidumbre y esta pues se subdivide en dos, tanto aleatoria discreta y variable aleatoria continua. Una variable aleatoria discreta es un tipo de variable aleatoria que puede tomar un conjunto ilimitado o numerable de valores distintos, generalmente enteros, y donde cada valor tiene una probabilidad asignada. Esto significa que los resultados posibles de una variable aleatoria discreta pueden ser contados uno por uno, a diferencia de una variable aleatoria continua que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo continuo de números. Si una variable aleatoria x es discreta, entonces existe un conjunto numerable de valores posibles, x1, x2, x3, donde cada valor xi tiene una probabilidad asociada de manera que la probabilidad de la variable discreta x es igual a xi tiene que ser mayor o igual a 0 y la sumatoria de la probabilidad de la variable aleatoria discreta x es igual a xi igual a 1. Un ejemplo aplicado a la ingeniería civil, variable aleatoria discreta. Aquí hay un ejemplo de contabilización de fallas estructurales. En ingeniería civil, una aplicación clave es el estudio de fallas en estructuras como puentes, carreteras, presas o edificios. La cantidad de fallas en un periodo determinado puede ser modelado con una variable aleatoria discreta. Supongamos que eres ingeniero civil responsable de monitorear un puente que ha estado en uso durante varios años. Como parte del monitoreo, necesitas saber cuántas fisuras aparecen en la estructura durante un periodo determinado, por ejemplo, un año. Esto es importante porque la aparición de fisuras es un indicador del estado de salud del puente y puede influir en las decisiones de mantenimiento o reparación. Para este análisis, el número de fisuras que aparecen en el puente cada año se modela como una variable aleatoria discreta, ya que se trata de un fenómeno de conteo, número de fisuras, y el resultado solo puede ser un número entero. Sea X la variable aleatoria discreta que representa el número de fisuras que se observan en el puente durante un año, los valores posibles se pueden tomar X, son números enteros no negativos. X pertenece 0, 1, 2, 3, es decir, X igual a 0 no se detecta ninguna fisura, X igual a 2 se detecta una fisura y X igual a 2 se detectan dos fisuras y así sucesivamente. Posibles valores y probabilidades. Ahora supongamos que tienes datos históricos sobre la aparición de fisuras en el puente durante años anteriores o que has realizado estudios previos sobre puentes similares. Con base en estos datos puedes asignar una probabilidad a cada valor posible de X.
Estas probabilidades reflejan cuán probable es que ocurra un determinado número de fisuras en un año. Supongamos que después de analizar estos datos históricos concluyes lo siguiente. Número de fisuras va a estar dado por X y la probabilidad de la variable aleatoria discreta X igual a X. 0 fisuras vamos a tener una probabilidad de 0.05, una fisura 0.15, 2 fisuras 0.30, 3 fisuras 0.25, 4 fisuras 0.15, 5 o más fisuras 0.10. A partir de estas probabilidades puedes hacer algunas observaciones clave, que es más probable que ocurra 2 o 3 fisuras en un año. Estos dos valores tienen las probabilidades más altas de 0.30 y 0.25 respectivamente. Es poco probable que no hayan fisuras o que haya más de 4 fisuras. La probabilidad de que no se detecte ninguna fisura es solo del 0.05 y la probabilidad de que haya 5 o más fisuras es del 0.1. El número esperado de fisuras probablemente esté entre 1 y 4, dado que la mayoría de las probabilidades se concentran en este rango. Y bueno, para el uso en la toma de decisiones, este análisis más que nada nos proporciona una idea clara sobre la cantidad de fisuras que se pueden esperar, lo que es útil para planificar las inspecciones y el mantenimiento de dicho puente, como por ejemplo la planificación de inspecciones. Si sabes que la probabilidad de encontrar 2 o 3 fisuras en un año es alta, podemos programar inspecciones anuales con el objetivo de detectar y reparar estas fisuras, además de que el puente podría necesitar revisiones más frecuentes si en un año aparecen más fisuras esperadas, por ejemplo, 5 o más. También podemos tener un presupuesto de mantenimiento. Con base en el número esperado de fisuras, podemos calcular los costos asociados a la reparación y mantenimiento del puente. Evaluación de riesgos. Si en un año se observa un número de fisuras mucho mayor al esperado, digamos 6 fisuras, lo que tiene solo un 0.10 de probabilidad, esto puede ser una señal de que el puente está deteriorándose más rápidamente de lo previsto y quizá necesite una revisión estructural completa. En resumen, el número de fisuras en un puente puede modelarse como una variable aleatoria discreta, donde cada posible número de fisuras tiene una probabilidad asociada. Este enfoque probabilístico nos ayuda a los ingenieros civiles a tomar decisiones más informadas sobre el mantenimiento, la inspección y la evaluación de riesgos de las infraestructuras críticas como los puentes. Ahora hablaremos sobre una variable aleatoria continua. Al hablar de variables aleatorias continuas, estas resultan de ser una medición y los espacios muestrales no son contables. Ejemplos muy sencillos de estas variables aleatorias son, si consideramos el experimento aleatorio consistente en medir el nivel de agua de un embalse y tomamos la variable aleatoria x igual al nivel de agua. Esta puede tomar valores entre 0 y más infinito, considerando todos los valores decimales dentro de estos. Un segundo ejemplo es la precipitación pluvial en un punto geográfico, la cual se puede medir en y asociar a cada valor un punto de un intervalo. Como podemos observar en los ejemplos anteriores, estos tienen la particularidad de que los valores de la variable no se cuentan, ya que no es posible debido a que los intervalos no son en conjuntos numerables y por lo tanto este tipo de variables se miden. Con base en lo anterior, notamos que las variables aleatorias definidas en esas condiciones toman valores continuos. De manera muy formal, podemos definir una variable aleatoria de la siguiente manera. Una variable aleatoria x de un experimento aleatorio dado con rango R subíndice x, la llamamos variable aleatoria continua, cuando el conjunto R subíndice x resulta ser un intervalo del conjunto de los números reales. Características de esta variable, de esas variables aleatorias. Se dice que una variable aleatoria es continua si puede tomar cualquier valor en un intervalo, números reales en un intervalo. Y x es una variable aleatoria continua, la probabilidad de que la variable tome un valor determinado siempre es 0. Esto lo explicaré con la imagen que ahí se observa, en donde tenemos un intervalo a b,
y dentro de este intervalo tenemos infinitos números posibles. De modo que si queremos saber la probabilidad del punto C, será el dividir el número de casos favorables, que es 1, entre el número de casos posibles, que es infinito. Por lo tanto, ahí obtenemos ese 0 que se menciona. Algo importante, para el caso de este tipo de variable, se está interesado no en la probabilidad de exactamente un valor, sino en la probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre dentro de un intervalo. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua está caracterizada por una función f de x, llamada función de densidad, por medio de la cual podemos calcular la probabilidad de un intervalo, que va desde a hasta b. Por lo tanto, una variable continua puede tomar cualquier valor en un intervalo de los números reales, a diferencia de la discreta. La continua, además de valores enteros, puede tomar valores racionales e irracionales. Ahora bien, para nuestro ejemplo nos basaremos en la norma técnica complementaria para diseño y construcción de estructuras de concreto, en donde en la parte de concreto estructural convencional nos presenta requerimientos para el concreto de resistencia empleados para fines estructurales, mencionándonos dos clases de concretos, la clase 1 y la clase 2. Lo que nos interesa de este apartado es que nos menciona los intervalos de resistencia a la compresión de estas clases. Por ejemplo, en la clase 1A, el intervalo de resistencia a la compresión F'C está comprendido entre 25 megapascales y 40 megapascales. Para el concreto clase 2, se deberá cumplir una resistencia a la compresión en el intervalo comprendido entre los 20 megapascales y los 35 megapascales. Ahora bien, considerando que nuestra obra de construcción se está empleando un concreto de clase 2 y queremos conocer su resistencia a la compresión, para llegar a esto se debe de realizar un ensayo. El ensayo se basa en la norma mexicana NMX-083-ONNCCE-2020, en la cual esta norma mexicana establece el método de ensayo para la determinación de la resistencia a la compresión al concreto. De manera muy general, este ensayo consiste en tomar muestras del concreto que se está empleando para colocarlas en un molde y de esta manera obtener probetas, las cuales después serán llevadas a una máquina de ensayo que le aplicará a esas probetas cierta carga y de esta manera hacer esa medición para posteriormente aplicar la fórmula de la resistencia a la compresión que esa misma norma nos dice, en la cual la resistencia a la compresión F'C es igual a F sobre A, en donde F es la carga máxima y A es el área de la probeta o del espécimen. Suponiendo que tenemos los siguientes datos de carga máxima y era del espécimen obtenida de ese ensayo, tenemos que la resistencia de compresión, F'C, es igual a 44.500 kilogramos sobre el área de 176.7 centímetros cuadrados. Realizando esa operación, tenemos una F'C de 251.839 kilogramos por centímetro cuadrado, misma que toma el valor de nuestra variable aleatoria continua, ya que como se observa, esa resistencia obtenida tiene decimales, que como se mencionó anteriormente, es una característica de este tipo de variables. Algunas aplicaciones en ingeniería civil es al modelar situaciones y describir fenómenos de interés. Ejemplos pueden ser el estimar el tonelaje que transportan los camiones C2 que llevan materiales de construcción, calcular el tiempo promedio que se tarda en recorrer una ruta carretera o estudiar los caudales de los ríos para la construcción de puentes. Mencionando todo lo anterior sobre variables aleatorias discretas y continuas, llegamos a la conclusión de que estas juegan un papel crucial en la modelización y análisis de fenómenos inciertos. A través de estas variables, los ingenieros pueden tomar decisiones informadas frente a la incertidumbre en los procesos constructivos y en el comportamiento de las infraestructuras. Las variables aleatorias discretas y continuas son herramientas fundamentales para modelar y gestionar la incertidumbre en proyectos de ingeniería civil, al permitir que los ingenieros cuantifiquen el riesgo y prevean resultados inciertos.
Estas variables ayudan a mejorar la seguridad, optimizar los recursos y garantizar la sostenibilidad de las infraestructuras.